Persia y Atenas tuvieron dos guerras importantes que decidieron el destino de las civilizaciones vecinas al mar Mediterráneo. Mientras Grecia se extendía por las islas y las costas del mar Mediterráneo, el poder de Asiria encontró su final cuando los reyes caldeos de Ur dieron nueva vida a Babilonia. En el año 612 a.C., los caldeos concertaron una alianza con los medos, atacaron las ciudades de Nínive y Jorsabad y acabaron con el poderío asirio en Asia. Como resultado de la unión de los reinos de Media y Persia, Ciro II quedó al mando del imperio persa. En el año 547 a.C., Ciro venció a Creso, rey de Lidia, y aseguró el dominio del Asia Menor y del norte de Siria. Ciro incorporó al imperio a los reyes de los países conquistados como gobernantes regionales, con el título de sátrapas. Con la conquista de Babilonia en el año 538 a.C., Ciro, llamado el Grande, se convirtió en rey de reyes. Sus dominios abarcaban desde lo que hoy son Irán, Afganistán y Pakistán, en la vecindad con China y con la India a través de la Mesopotamia, hasta las costas del mar Mediterráneo. Ciro II fue un notable conquistador, un rey humanitario y tolerante, gran legislador y pacificador. Sus leyes no aceptaban la esclavitud y daban completa libertad a la práctica de cualquier religión. El comercio con el Oriente, por la seguridad en los caminos y por el empleo de una sola moneda. Las técnicas de irrigación sirvieron para incorporar a la agricultura grandes extensiones de tierra desde los oasis egipcios hasta el occidente de China. Muchos griegos en Asia, en las islas y en la península se sintieron inclinados a favor de la autoridad y la seguridad que representaba el imperio persa ante las continuas guerras, el pillaje y la desunión que prevalecían en el mundo helénico. La expansión imperial no parecía tener límite. Cambises, hijo de Ciro, conquistó Egipto y construyó un canal entre el río Nilo y el Mar Rojo que facilitó el transporte entre el Mediterráneo, el este de África y la península arábiga, como ahora lo hace el Canal de Suez. En el año 512 a.C., el rey de Persia, Darío el Grande, cruzó el Bósforo y tomó posesión de Escitia, Tracia y Macedonia a las puertas de la Grecia europea. La antigua Hélade era la única nación de cierta importancia que interfería con aquel extenso sistema político y comercial. La rebelión de las ciudades griegas del Asia Menor contra los sátrapas contó con el apoyo de los atenienses para lograr su independencia. Como consecuencia de esa rebelión, el ejército griego de Mileto invadió e incendió la ciudad de Sardes en Libia. Los griegos de Samos se negaron a combatir a los persas y por ello los jonios fueron derrotados. De este modo, Darío logró recuperar el Asia Menor. Darío el Grande, nieto de Ciro II, quiso dar una lección a los griegos. Ordenó dar muerte a todos los varones de la ciudad de Mileto y la devastó. Después se propuso la conquista de Atenas. En el año 491 a.C., una escuadra de 600 barcos persas se hizo a la mar en el Mediterráneo y sometió a las islas Cícladas. Una fuerza muy superior a la de los griegos desembarcó en la isla de Eubea. Pasaron al Ática y acampó cerca de Maratón. Por toda Grecia se extendió con alarma la noticia. El ejército más poderoso del mundo, hasta entonces invicto, estaba a pocos kilómetros de Atenas. Atenas solicitó ayuda a las ciudades del norte, pero Tesalia, Beocia y Etolia no se mostraron dispuestas a combatir a los persas, ya que eran sus vecinos, pues habían ocupado Macedonia y Tracia. Los espartanos prometieron acudir, pero se tardaron tanto en los preparativos que llegaron tarde a la cita.
10.000 atenienses derrotaron a los persas en Maratón. Su excelente preparación física, el mejor conocimiento del terreno y el ardor con el que luchan los pueblos cuando defienden a su patria fueron factores importantes en la victoria. La palabra maratón, con la que hoy designamos a las carreras de larga distancia, tiene su origen en la leyenda del mensajero que corrió a llevar hasta Atenas la noticia del triunfo y cayó muerto instantes después de haberlo hecho. 5 años tomó a Jerjes, rey de Persia, hijo de Darío, el preparar el segundo ataque contra Atenas. Su ejército era tan grande que el historiador griego Heródoto lo calculó en 2 millones de combatientes reclutados en todas las naciones del imperio. Incluía cuerpos de infantería, caballería, camellos, elefantes, carros de combate y una flota de más de 1.000 barcos, entre los de transporte y los de guerra. El paso de este ejército a través del Helesponto, en un puente tendido sobre 674 barcos, es una hazaña técnica memorable. Mientras el ejército persa llegaba a la península helénica por las tierras del norte, su armada bordeaba las costas desde Tesalónica. En esta ocasión se logró la alianza entre Esparta y Atenas, y la mayoría de las ciudades del Peloponeso aceptaron participar. Solo Argos se negó. Los espartanos por tierra se encargaron de combatir en las Termópilas, entre Tesalia y Beocia. Los atenienses por mar encontraron a la escuadra persa al norte de la isla de Eubea. La batalla en el mar terminó en un empate. En tierra los espartanos fueron derrotados, en gran parte por la traición de los griegos de la región. El peligro orilló a los habitantes de Atenas a refugiarse en las islas cercanas. Así, Jerjes la encontró despoblada y dispuso que fuese saqueada y quemada. Por mar, la armada persa entró con más de 1.000 barcos a la bahía de Salamina. La mayoría de los comandantes griegos pensó en huir, pero el astuto general griego Temístocles envió un mensajero para aconsejar a Jerjes que rodeara a la escuadra griega y evitara su fuga. Los capitanes griegos no tuvieron otra opción que enfrentar al enemigo. Los griegos triunfaron por su destreza y por la confusión de los asiáticos debido a los diversos idiomas y al número excesivo de sus naves. Los persas, aconsejados otra vez por Temístocles, se retiraron al Helesponto, pero una fuerza muy numerosa permaneció en Beocia. Un año más tarde, ese ejército fue vencido por los griegos dirigidos por Pausanias, rey de Esparta, al tiempo que las ciudades jónicas del Asia Menor quedaban libres del dominio imperial. El triunfo alcanzado por los atenienses en la defensa contra Persia llevó a su ciudad al primer lugar entre las polis griegas. Los griegos del Asia Menor y de las islas del mar Egeo formaron bajo la dirección de Atenas la llamada Confederación Delia, con cuyas contribuciones se constituyó un fondo depositado en el templo de Apolo en Delos. Con el tiempo, esta confederación funcionó como un imperio ateniense. Como la marina logró la victoria más importante y estaba organizada por demócratas, estos ganaron la delantera política a los aristócratas. Temístocles obtuvo la dirección del Partido Democrático, pero la perdió más tarde al atribuírsele varios actos de corrupción y traición. Finalmente huyó a la corte de Persia, donde logró que el hijo de Jerjes lo nombrara consejero. En la política ateniense existía una tendencia conservadora o aristocrática y otra popular o democrática. Pero solo gozaban de derechos políticos los hombres libres, mientras la mayor parte de la población eran esclavos. Algunos fracasos diplomáticos y militares del dirigente del bando aristocrático en la Asamblea de Atenas dieron el triunfo definitivo en el gobierno a los demócratas. La dirección del Partido Democrático pasó de Temístocles a Arístides, luego a Efialtes y finalmente a Pericles,
quien por casi 30 años fue el máximo líder de Atenas en su época de mayor esplendor. Bajo la dirección de Pericles, los atenienses disfrutaron de lo mejor de 3 estilos de gobierno. La democracia, que permitía a la asamblea el ser la sede de las discusiones y decisiones. El gobierno personal, pues como jefe del ejército, la opinión de Pericles era muy importante en las decisiones políticas. Y la aristocracia, que lograba imponer en la vida pública el gusto refinado y tradicionalista, así como el pensamiento riguroso e informado. Pericles introdujo leyes que abrieron a la mayoría de los ciudadanos el ejercicio de la autoridad y el acceso a la cultura. Mejoró la administración de la justicia, incrementó las fuentes de trabajo, reguló los precios de los productos básicos y evitó la especulación. Resolvió el problema de sobrepoblación del Ática, dando a los atenienses pobres la oportunidad de emigrar y formar colonias en las islas o en las costas lejanas. También emprendió importantes obras a cargo del gobierno, principalmente en el puerto de Pireo y en la Acrópolis. Mejoró las instalaciones de defensa de Atenas mediante la construcción de una muralla. Convenció a la asamblea de que los recursos del tesoro de Delos se emplearan en obras de embellecimiento de la ciudad. Por su esplendor, su época fue llamada la Edad de Oro. En esta época de gloria, los atenienses encontraban a Sócrates, Anaxágoras, Fidias, Aspasia y Pericles entre el público asistente a una tragedia de Eurípides en el teatro consagrado al dios Dionisio. Eran testigos de una unidad entre la religión, la literatura, la moral, la filosofía, la ciencia, el arte y la política, inseparables de los sentimientos y actividades de los habitantes de Atenas. Los más queridos por Pericles fueron Anaxágoras, su maestro y consejero; Fidias, el más grandioso arquitecto y escultor de la época; y Aspasia, de quien Pericles estuvo enamorado. Aspasia nació en Mileto, en el Asia Menor, donde recibió una esmerada educación. Llegó a Atenas cuando tenía 15 años de edad. Se sabe que defendía la intervención de las mujeres en la vida pública y fundó una escuela de retórica y de filosofía. Incluso se decía que el gran filósofo Sócrates había aprendido de ella el arte de la argumentación elocuente. Enemigos de Pericles llevaron a Aspasia a juicio. Él se encargó de la defensa y logró que se le declarara inocente. Pero su prestigio y poder como gobernante ya estaban llegando a su fin. Con la victoria de los griegos sobre el imperio persa, Atenas llegó a su mayor esplendor. Bajo el mandato de Pericles y el dominio de los demócratas, las artes y las ciencias alcanzaron un extraordinario desarrollo. De esta manera, se abrió una brillante época política, social y cultural en Atenas.